Pero para continuar con el enchilamiento, efectivamente, el tío besucón, Javier Sicilia. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, porque sí la necesitamos. Pues han sido de los pocos que han comprendido algo que está y que ha sido una exigencia de las víctimas desde 2011 y que se ha ido afinando a base de traiciones de los gobiernos, ¿no? Y a lo que me refiero es precisamente que ha comprendido la agenda que se pactó, que las víctimas pactamos con Andrés Manuel López Obrador desde marzo de 2018. Fuimos a buscar y hablamos con él claramente, exponiéndole que el tema de este país, el tema fundamental, porque no hay democracia en un estado de violencia como el que estamos viviendo, era precisamente la agenda de paz, de justicia, que pasaba, les pusimos los contenidos, por la justicia transicional. El Estado está tan capturado, y parecía haberlo entendido, está tan capturado por el crimen organizado, en sus facetas de corrupción, de vínculos directos con el crimen organizado, con el narcotráfico, que es incapaz ya de juzgarse. Y necesitamos dos mecanismos extraordinarios de verdad y de justicia con apoyo internacional, como se ha hecho en otros países, con el fin de descapturar al Estado y transitar, como dice la justicia transicional, de un Estado capturado a un Estado de Derecho, un Estado democrático. Esa fue la agenda que se pactó, que después se discutió con los candidatos el 8 de mayo de 2018, en el Museo Memoria y Tolerancia, y que después con el presidente electo, que era ya Andrés Manuel López Obrador, con el propio presidente en el Centro Cultural Tlatelolco. De ahí se salió con una agenda de justicia transicional para trabajar, una agenda de justicia transicional con gobernación. Se trabajó y después le dieron la espalda. La única comisión de la verdad que se hizo fue para Ayotzinapa y las víctimas no solo desaparecieron del discurso del presidente, sino que desmanteló las bases donde se podía articular la justicia transicional, los elementos de justicia transicional, que es la Comisión de Atención a Víctimas. El enero de 2020 salimos en una caminata con esos documentos a pedirle al presidente que nos explicara. Y le dio la espalda. Nos insultó, nos dijo que no éramos un show, que no iba a manchar la investidura. Bueno, tuvimos uno de los subsecretarios de Gobernación una ofensa inmensa y un grupo de choque allí, diciendo que a gritos, a chillidos de marrano, oídos de chicharronero. A ese nivel. El espíritu de esta, lo que está en el fondo, que está muy mal redactado, como ya se dijo, muy mal puesto, es precisamente esa justicia transicional que tiene que englobar no solo a presidentes. Si seguimos con casos, como con casos con las víctimas, no vamos a atender el fenómeno, que ya nos rebasó. Y empujarla, y es lo que han entendido los zapatistas, ¿no? Empujar esa agenda. ¿Por qué? Porque es la agenda de las víctimas, es la agenda de este país, es la agenda dolorosa de esta nación, y que si no trabajamos hacia allá, y si no la encauzamos hacia allá, simplemente va a ser un espectáculo más, un show, y el rebajamiento de un instrumento de democracia directa a un show más como el que nos han enseñado los que han estado manifestándose durante estos 3 años. Entonces yo creo que el trabajo es hacia allá y que debería de empujarse, porque ya no hay manera de corregir el galimatías, que es la pregunta que vamos a supuestamente responder en un sí o en no próximamente, y encauzarla hacia donde dicen los zapatistas y a una verdadera democracia directa. Vamos a trabajar y a construir un aparato que permita desde abajo hacer cumplir a un Estado sus compromisos fundamentales, y unos compromisos que nosotros apostamos por una justicia transicional. Y esa justicia transicional tiene que ser marcada en un consenso nacional. No es un asunto nada más de gobierno, es un asunto de Estado y es un asunto de la nación, sobre todo en las condiciones de violencia y de captura del Estado que está viviendo México desde hace muchas décadas y que cada vez es peor. A ver, habla de no hacer un show una persona que hizo de su movimiento un show.
Estamos claros en esta parte, ¿no? O sea, Javier Sicilia hizo de el movimiento por la paz con justicia y dignidad un show mediático en la que cada que se topaba con algún político le daba un beso. Luego, de una forma bastante incongruente y hasta insultante para su movimiento, se termina aliando con quienes en años pasados había acusado de provocar los problemas que derivaron en las injusticias que hoy sufre México. ¿Quién en su sano juicio lleva años denunciando injusticias provocadas por un grupo político y cuando no le siguen el juego mediático que traía en la actual administración, se regresa con los que acusaba? ¿Alguien entiende eso? Porque yo no. ¿Qué es lo que pedía el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? Esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas, poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana, combatir la corrupción y la impunidad, combatir la raíz económica y las ganancias del crimen, atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas por la recuperación del tejido social. Esta última es algo que sí está haciendo la actual administración, las becas y Jóvenes Construyendo el Futuro, y además con este programa de escuelas para jóvenes de box, o sea, escuelas deportivas donde tengan una chamba deportiva y se puedan preparar y estén certificados y demás, busca justamente sacarlos de las calles para integrarlos en esquemas sanos de vida, que les den una chamba, que les dé una carrera y que les dé oportunidades. Entonces, desde ahí empezamos y eso sí se está haciendo. Combatir la raíz económica y las ganancias del crimen. La Unidad de Inteligencia Financiera es la que más denuncias ha interpuesto en los últimos años justamente sobre el tema. Rastreos y bloqueos de cuentas fiscales a miembros del crimen organizado, trata de personas, han justamente estado golpeando, esa es la estrategia principal de esta administración, golpear las finanzas de los criminales para, pues, quitarles, eventualmente ahogarlos, ¿no? Esto no es una estrategia rápida, no es como que, por aquí les congelas una cuenta y ya los vas a desarmar, por supuesto que no, les congelas cuentas, luego congelas más cuentas y sigues congelando cuentas con la finalidad de que se ahoguen y eventualmente no tengan dinero y empiecen a caer. Esa es la estrategia, no es rápida, es una estrategia de asfixia económica a los cárteles y al crimen organizado. Combatir la corrupción y la impunidad, algo en lo que también tiene que ver Santiago Nieto, pero entramos ahora sí con esta parte de y hasta dónde estamos por parte del fiscal, por ejemplo, cuando se trata de investigar corrupciones y demás, vamos lentos. Irma Heréndira Sandoval hizo investigaciones cuando era titular de la Secretaría de la Función Pública, pero hay muchas cosas que se quedaron reservadas y que para muchos nos generaron dudas de hubo sanciones o no hubo sanciones, si hubo inhabilitaciones, pero las empresas también la armaron de tos y empezaron a apelar para que no se les quitara su chamba. Y después nos vamos con poner fin a la estrategia de guerra. Pues, ¿qué se le hizo a esta administración? ¿Qué no es el primer discurso que traen los de la oposición? ¿Que por qué esta administración no combate a los narcos con más crimen? Bueno, se le puso fin a la guerra. ¿Qué es lo que estamos viendo? Efectivamente, no todo depende del gobierno federal, partamos por ahí. Hay asuntos que también tienen que solucionar los gobernadores y ustedes cuéntenme, los gobernadores, ¿cómo han invertido en policías municipales? ¿Los han capacitado? ¿Han buscado mejorar las condiciones laborales? ¿Han buscado contratar más policías? No. ¿Cuál es la estrategia que tiene el presidente López Obrador? La Guardia Nacional. Aquí viene la polémica porque efectivamente ahora sí la quiere regresar a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el objeto de regresarlas, o más bien de convertirlas y de que sean parte de las Fuerzas Armadas? Que sean incorruptibles. Es simple. Si están en un esquema civil, lamentablemente no se atienen al esquema militar. Existe todavía, y muchos no lo conocen, hay otros que sí, rencillas entre los militares y los policías. Los militares son educados bajo esquemas de honor, los policías no. Y los militares, el esquema militar y el esquema, sobre todo el marino, de honor, soberanía, responsabilidad, mucho patriotismo, o sea, traen una educación muy distinta a la que se les da a los policías. En este esquema de la Guardia Nacional se pudo ver cómo se intentó involucrar a los policías que habían buscado adherirse a la Guardia Nacional, antes policías federales, bajo este esquema y muchos ahora sí que no era para ellos. Entonces están buscando gente que se enliste. ¿Y de dónde parte este problema?
Muchas personas, y lo he dicho en más de una ocasión, se convierten en policías porque es literalmente su último recurso. O sea, ya buscaron chamba de muchas cosas o han sido chambitas eternamente y buscan una cierta estabilidad o tener un recurso mensual y su último recurso es convertirse en policías. Mientras que los militares sí vienen con un esquema distinto, ¿no? Si bien habrá personas que se convierten en militares o entran a la Marina con tal de salir de situaciones de problemas en casa o de salir de situaciones complicadas en su núcleo familiar. Conozco a varios que han entrado justo a eso a la milicia, que están buscando como una escapada o salir de un esquema complicado en el núcleo familiar y se van a la milicia porque no ven a sus familias en mucho tiempo, se separan, rompen con ese núcleo y empiezan con una cultura distinta, con una educación distinta. Justamente esa iniciativa de querer salirte de un núcleo tóxico o querer salir de una situación complicada o querer buscar, con miras de superarte, es lo que te hace diferente a buscar ser policía. Independientemente de si tienes una situación desesperada en casa que te motiva a salir, una cosa es, digamos, el conformismo de salirse y convertirse en policía, y no lo digo despectivamente, sino que hay muchos, y no son todos, pero hay muchos que justamente buscan salirse y dicen, pues es que es mi última chamba, es mi última oportunidad, sabemos que pagan mal, pero pues bueno, salen, se convierten en policías y ahí están, mientras que el esquema militar implica sacrificios, implica muchos más sacrificios que implicaría convertirse en policía. Y esa diferencia, la diferencia en la práctica, la diferencia en la motivación, la diferencia en qué tanto estás dispuesto a dejar o qué tanto estás dispuesto a dejar por tu familia o a dejar por etcétera, es lo que motiva muchas veces lo que está pasando dentro de un esquema militar a un esquema civil. Esto no quiere decir que los militares sean incorruptibles, o sea, para nada. Por supuesto que dentro, lo que les digo, cuando entran los esquemas de poder y entra, por supuesto, la ambición, que es naturaleza humana, pues empiezan estas rencillas, luchas de poder, la ambición de subir, de escalar. Aparte, la milicia es mucho más cerrada, es más hermética, tienen sus propios métodos de resolución de conflictos, tienen su propio sistema de justicia. O sea, es un núcleo mucho más cerrado que tiene sus propios sistemas de castigo y recompensas, vamos a llamarle, lo cual hace mucho más opaca la transparencia que existe. Un gran problema que hoy tenemos para buscar esclarecer muchos hechos en donde los militares estuvieron involucrados. Pero ¿cuál es el punto? El militar es obediencia. El esquema militar involucra obediencia. Y este esquema que involucra obediencia lleva a que los altos mandos sean los que dicen ataca y atacan. Y no importa si el ataca está bien o no. Olvídate de la parte moral. A mí esa parte no eres militar, no es como, o sea, no es el tema. Yo te digo qué hacer y tú haces, ejecutas, punto. Estos esquemas son los que entran al quite muchas veces en esta parte y de hecho fue muy criticado lo que dicen, lo que dice el día de hoy el titular de la Marina al decir que no hay muchos civiles incorruptibles, palabras más, palabras menos. Lo tomaron, y es que no es mentira, se toma un poco como acto de soberbia de decir que solamente los que son militares o marinos son honestos, mientras que los demás son corruptos. Pero, pues si lo sopesamos y vemos las estadísticas, ¿en quién confía más la gente en cuestiones de seguridad? ¿En los militares o en los marinos o en los policías? O sea, es a lo que se refiere. Siempre toman mal lo que dice este hombre, la neta. Pero lamentablemente estos esquemas sí son mucho más, son los que ponen los puntos en las IES y son los que toman, los que al menos nos ha dicho el presidente, que buscan orillar esta decisión hacia metámoslo directamente a las Fuerzas Armadas y que ahí se encarguen de su formación. Además, hay que tomar en cuenta que las policías locales no tienen una base de datos para poder cruzar antecedentes penales del ciudadano que desea ser policía. Muchos de ellos ya formaron parte de otras corporaciones donde muchas veces salen con un récord negro. Entonces, si eras policía federal y traes un antecedente, te investigaron por algo, lo que sea, te vas a un estado, al que sea, y te vas al municipio, a Chinches Bravas, y pides ser policía, te dicen que sí, y no pasa nada. No cruzan la información que hay sobre los policías
del récord que tiene o el antecedente que tiene policía A en sus antiguos trabajos, como que se queda en blanco, se queda ahí en la nube. Y en dónde tenemos mayor cantidad de problemas, en los municipios. Todo parte del municipio, luego el Estado y por supuesto ya a nivel federal. Y esos son esquemas que tenemos que poner sobre la mesa. Si existiera un récord, por ejemplo, del antecedente que existe de lo federal a lo local, pues muchas veces tendríamos estos antecedentes de, bueno, ya viene con este expediente negro, no lo podemos contratar, sería transparente y demás. Y esa transparencia es la que ha fallado en estos distintos procesos de esclarecimiento y de justicia. No podemos negar la realidad. Por supuesto que faltan muchísimas cosas. La estrategia de seguridad del presidente se ha visto lenta. ¿Por qué? Porque también tiene que echar mano de los gobiernos del Estado, que muchas veces ellos solamente le avientan la bolita y dicen, pues es tu responsabilidad, son delitos del fuero federal, pero olvidan que la parte de homicidios, pues es un delito del fuero común que tienen que investigar los gobernadores, es parte de su jurisdicción y pues ahí sí se lavan las manos porque les conviene, ¿no?